disciplina a través de la disciplina misma. Es un juego de palabras, ¿no? Es cómo vamos a disolver la disciplina de las bellas artes para crear una disciplina nueva. Soy músico de cine mudo, pianista de cine mudo y compositor. Esto es justo mi expertise y esto es esencialmente mi carrera, esto es mi vida. La música del cine mudo, bueno, pues la ejerzo desde hace más de 30 años, desde que fundé y estaba en el movimiento cineclubista universitario en la Ciudad de México. Mi pasión, que era literalmente la ejecución de música para cine, no nada más cine, composición para cine, sino en específico para el cine de los primeros tiempos, para el cine de archivo, en esta suerte de disciplina que después se terminó empatando en el siglo XXI con, vamos a decir, la corriente o el quehacer del cine expandido, ¿no? Que es esto de la proyección, por supuesto, los acervos, el material fílmico, ahora en conjunción con las disciplinas que pueden transgredirlo o compartir con él en una sala de exhibición. Porque pues claro que es un trabajo brutalmente interdisciplinario, que yo diría que se convierte obligatoriamente en transdisciplinario. No es la interdisciplina que dialoga, sino nosotros corporalmente convirtiéndonos en historiadores, después en musicólogos, después en analistas. Yo, por ejemplo, que dirijo orquesta en pura defensa propia, o sea, dirijo mis propias obras, ¿no? Pues claro, porque no hay un interés particularmente de este repertorio en específico en América Latina para que las orquestas consolidadas lo interpreten. Música de una película que apenas se descubrió y se restauró completamente, que no es famosa, que no va a llenar una sala. Pues claro, o sea, es un ejercicio difícil, pero esto es justamente lo que me permite hoy, con muchísima pasión y gusto, entregarme a, yo le digo mi orquesta porque me siento parte de la orquesta, pues, porque es la orquesta con la que yo crecí, la orquesta que yo vine a ver a esta misma sala en constante muchísimos años en los 90s y en los 2000s. Bueno, hoy pues tengo el placer, el honor tremendo de ser el director operativo de la institución, de la orquesta. Sostener, digamos, una carrera como músico de cine mudo en México, pues era prácticamente imposible. Por lo tanto, claro, desarrollé, digamos, la disciplina de la gestión cultural. Aquí estamos, David Wood se pasa a la escritura, yo me paso a la investigación, nos pasamos, o sea, es decir, brincamos. La pieza puede llamarse interdisciplinar, pero transdisciplina es esto, es brincar violentamente, ¿no? Y en un activismo, ¿me explico? Porque ¿quién organiza una función de esto? Entonces, yo no le llamo autogestivo, soy un artista activista de el cine mudo. Porque lo que yo hago pues, es literalmente primero crear el fenómeno de la función cinematográfica de cine de los primeros tiempos. Y ahora, por ejemplo, de cine expandido, ya en realidad puedo transdisciplinar con muchas cosas. Y hay un momento en tu vida en el que de pronto te sales de ese radar. Mapearte, digamos, mapearte en ese sentido es algo, pues de alguna manera como una suerte como de reto, ¿no? Me parece, ¿no? Y este reto está traducido sobre todo en el hecho de que tienes que entender que, o sea, tú como artista tienes que dar una receta, una suerte como de terapia personal. Tu ejercicio profesional no es menos por no estar en el radar de una disciplina. Por eso digo que el concepto de bellas artes es una trampa, es la trampa que mantuvo el status quo, digamos, de las disciplinas. De las artes escénicas. Las miradas están cambiando a altísima velocidad y es impresionante cómo hoy, en este escenario, los músicos más jóvenes transdisciplinan sin siquiera estárselo anunciando. Entonces, más bien vamos tarde en las nomenclaturas y miradas. Pero también me gusta mucho estar en contacto con uno de los universos más resistentes al cambio, que es la música de concierto, ¿no?
Y para mí es un trabajo fascinante porque puedo justo poner a prueba, fortalecer mis argumentos y poder hacer una gestión, convencer a nuestros músicos maravillosos que los caminos son diversos, ¿no? A veces con éxito, a veces no. O sea, no es necesario que esto sea, digamos, una guerra, sino un proceso hacia la disolución de la disciplina, pero sin la cual mi generación no hubiera podido reinventar la transdisciplina como lo estamos haciendo, ¿no? Con un activismo muy similar al de los años 20 en las vanguardias del planeta, artísticamente hablando. Más o menos después de los 45 minutos de música continua, de pronto ya te sientas incómodo, digas, ¿qué hago aquí? Es la primera vez que vengo a una orquesta y creo que ya me aburrí, pero está bien padre, suena increíble. Esto es justamente una apuesta muy, muy divertida, porque cuando tienes una orquesta privada, insisto, tú apilas el presupuesto y calculas a qué nivel te vas a dar el porrazo. En una orquesta pública, todo es caída libre. Y esto es lo más emocionante de esto. La caída libre la tienes que estar corrigiendo, sustentando y pensar en el erario público, en los impuestos de las personas y en particular de esta orquesta, en la misión poderosamente social que tienes como gestor y como orquesta. La Filarmónica de la Ciudad de México es la orquesta que, creada en 78, tuvo como misiva o como propósito al menos llegar a los rincones de la ciudad. Es algo que por supuesto seguimos haciendo. Somos la orquesta que más viaja fuera de su casa. La única habilidad que tiene que tener un gerente artístico, un director operativo, como es mi cargo, en agrupación artística, es la escucha, es saber escuchar. Eso es la única habilidad que creo que tengo, ¿no? Saber escuchar y saber parar, ¿no? O sea, saber poner límites. Pero eso tiene que ver con la escucha, ¿no? Para poder escuchar tienes que silenciar primero, ¿no? Para poder escuchar. Y eso es todo lo que se necesita aquí. Porque de esa manera la habilidad se concentra en conectar tu pecho con el pecho de alguien más, ¿no? Eso es todo lo que se necesita. La capa de superhéroe que no me gusta, o sea, no me gusta esconder, o sea, si me siento superhéroe, no está mal, pues, está padre. El problema es no saber cuando tienes que utilizar el superpoder, ¿sabes? Creer que lo tienes que usar en todo caso y eso es muy odioso, ¿no? Y eso literalmente rompe vínculos, rompe cariños, rompe compasión. Saber escuchar que en torno no hay silencio, ¿no? Y que lo que vas a tener que hacer en ese momento, porque no hay silencio, es usar tu capa de superhéroe, mirarte en el espejo, no salirte del espejo, te estás mirando de frente, ¿no? A la altura en la que estás, punto. Y entonces actuar con el activismo. Pero lo que hay que escuchar, hay que callar eso y hay que escuchar a la música, ¿no? Por ejemplo, es el ejemplo más claro. Y en el caso particular, por ejemplo, de la música del cine mudo, todo esto me lo enseñó la música del cine mudo, o sea, el ejercicio transdisciplinar, ¿no? El propio director artístico ya tiene que ser un transdisciplinar. Así estamos en un tiempo en el que las obligaciones justo en instituciones tan antiguas, diseñadas hace más de 300 años, como las orquestas del repertorio sinfónico, tienen que transitar hacia algún lado. Yo creo que hay una obligación inminente, insisto y repito, en sus directores, en sus cabezas, ¿sí? Y es justo traducirnos para una generación nueva. Nos cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo,
por eso hay que ir midiendo las caídas libres, ¿no? Aquí todo es una pequeña pérdida, y en la pérdida los duelos son los que nos hacen cada vez más poderosos porque aprendemos del ciclo, ¿no? Esto es la vida de las orquestas públicas, y debo decir que es muy triste porque las orquestas privadas, particularmente en los Estados Unidos y en otros países, están desapareciendo. Creo que ese es su deber ser, y esto se nota, digamos, en las economías de estos países que están desmoronando, cayéndose a pedazos, ¿no? Es evidente, pues, que el capitalismo está haciendo lo que tiene que hacer, que es acabar con sí mismo. Entonces está maravilloso, ¿no? Pero finalmente sí pude encontrar digamos, un solvente para poderme disolver yo en una concepción de mi propio arte.